Funciones racionales. Son expresiones de la forma f de x igual h de x sobre g de x. Hay una gran variedad de funciones racionales, pero nuestro trabajo se va a restringir relacionado con polinomios, polinomio en el numerador y polinomio en el denominador. De manera que hay una expresión tanto en numerador como denominador que determina las características de la función. De las infinitas formas de expresión, como he mencionado, solo se tomará aquellas que impliquen polinomios. F de x igual c sub n x a la n más, y así sucesivamente, a c sub 3 x a la 3 más c sub 2 x a la 2 más c sub 1 x más c sub 0. Esto nos determina el polinomio en el numerador, teniendo como característica de un polinomio es que el exponente es un entero positivo. Es decir, no puede ser decimal ni tampoco de signo negativo. En el denominador, otro polinomio de la forma d sub n x más, y así sucesivamente, x a la m y más, y así sucesivamente hasta un d sub 3 x a la 3 más d sub 2 x a la 2 más d sub 1 x más d sub 0. Pero esta forma de simbolización de los polinomios que hay en el numerador y denominador de esta función racional llamada f de x, hay una forma compacta de representarlo a través de sumatorios, es decir, lo cual se puede expresar bajo la forma sintética siguiente: f de x igual a un sumatorio de igual 0 hasta un valor n de los coeficientes c sub i por la variable x elevado al exponente i. Entonces ahí tenemos en forma compacta la simbolización del polinomio del numerador, y la simbolización del polinomio del denominador será un sumatorio desde j igual 0 hasta m de d sub j por x a la j, donde d sub j son los coeficientes y el exponente. Los objetivos principales de las funciones racionales. 1. Obtener las raíces del numerador, es decir, de la expresión de acá arriba, que son los que determinan los interceptos en x. 2. Obtener las raíces del denominador, que determina las asíntotas verticales. Entonces, a partir de esta expresión, se expresa raíces de la forma un sumatorio de igual 0 hasta n de c sub i x a la i igual a un multiplicador de igual 0 hasta n de los términos p sub i x menos k sub i. Entonces, esto es un término lineal que refleja la existencia de alguna raíz, y podría decirse en forma general, por decir algo, p sub n x a la n menos q sub n en producto con p sub n menos 1 por x sub n menos 1 menos q sub n menos 1. Ese sería el anterior, el enésimo término, y este el enésimo menos un término, y así sucesivamente, por decir algo, p sub 3 x menos q sub 3, que corresponde al término lineal, al término lineal de una expresión de tercer grado. Por ejemplo, luego podría ser p sub 2 x menos q sub 2, que correspondería a un término de segundo grado.
multiplicando eso a la vez con un p sub 0 x, perdón, p sub 1x menos q sub 1. Asimismo, para el numerador que tenemos esta expresión de raíces, se puede expresar también una expresión de raíces del denominador de j igual 0 hasta m de ese sumatorio de los coeficientes d sub j por x a la j igual a un multiplicador de j igual 0 hasta n, m de u sub i sub j x menos b sub j, de manera que la función f de x son sustituidos por esos factores de multiplicación del numerador y del denominador, como una forma generalizada de la multiplicación de términos lineales que son los que dan origen al resultado de las raíces. Siguiendo con el asunto, y tenemos esto, lo que se había mencionado anteriormente en ip sub i x menos q sub i, que nos representa una raíz iésima. Entonces la raíz del numerador, bajo esta expresión que está en color rojo, se despeja. P sub 1x igual a q sub p sub i de x igual a q sub i, y x igual q sub i entre p sub i. Y le podemos denominar entonces una raíz iésima igual a q sub i entre p sub i. Las raíces del denominador, que surgen lógicamente de esta parte del operador del denominador en verde, escribimos justamente esto acá, u sub j x menos b sub j igual 0, se despeja para x, pero tenemos primero u sub j x igual, esto que es negativo pasa al otro lado, positivo, igual a b sub j, de manera que x es igual a b sub j entre u sub j, dado que esto que está multiplicando pasa a dividir. Y entonces podemos representar S que nos represente las raíces, la sjésima raíz que corresponde al denominador, al polinomio del denominador, igual a b sub j entre u sub j, que son la síntesis en líneas generales de lo representativo de raíces en el numerador y denominador. Siguiendo con este asunto, pasamos a lo siguiente y vamos a ver las características de lo que son las funciones racionales. 1. Huecos. Surge cuando una raíz del numerador es igual a una raíz del denominador. ¿Ya? Encontramos valores numéricos tanto en el numerador, que son raíces, y tanto en el denominador también, que son raíces. Entonces, si un número del numerador es igual a un número del denominador, entonces eso constituye un factor de una raíz. Entonces señalamos raíz numerador cuando la raíz del numerador es igual a la raíz del denominador. Y entonces cuando ocurre eso es obligatorio redefinir la función. Significa eliminar las raíces iguales del numerador con las raíces del denominador. Eliminar las raíces iguales significa los términos lineales de donde vienen estas raíces. Los términos lineales correspondientes al numerador y denominador donde surge una misma raíz se elimina. Entonces, en el caso de huecos, puede haber algunas funciones racionales que tengan esa posibilidad y otras no.
Puede haber algunos que tengan un hueco, 2, 3, 4. Eso dependerá de cuántos valores de raíces coinciden, tanto numerador como denominador. Y entonces, siguiendo con la siguiente página, con la existencia de uno o más huecos, se redefine la función. Como consecuencia, surge lo siguiente. A. Se reduce la cantidad de interceptos en X. B. Se reduce la cantidad de asíntotas verticales. Por ejemplo, si se encuentra en una función dos condiciones de raíces, una raíz que es la misma, tanto numerador como denominador, y otra raíz que es la misma, tanto numerador y denominador, entre los términos lineales de donde vienen esas raíces se eliminan para poder obtener la redefinición de la función y en base a eso entonces obtener los que son principalmente intercepto en X, intercepto en Y, asíntotas verticales, eh, más que todo los interceptos en X y las asíntotas verticales. Bien, siguiendo el asunto. 2. Intercepto en X. Surgen de las raíces del numerador. Las raíces del numerador de la función redefinida si existe huecos. Es decir, que en el caso de que haya un hueco, entonces las raíces del numerador para extraer los interceptos en X serán de la función redefinida. Los interceptos son valores donde se corta la función f de x con el eje x. Se simboliza y su x y su x su y. Se abre paréntesis, la primera coordenada es x su y siempre, coma, y la segunda coordenada es siempre 0. Y se cierra paréntesis, es un par ordenado. Luego 3. Intercepto en y. Se obtiene al evaluar la función f de x en x igual a 0, es decir, f de 0. Lo que resulta dividiendo el término independiente del numerador entre el término independiente del denominador. F de sub 0 es igual a c sub 0 d sub 0. Pero veamos qué significa ese c sub 0 d sub 0 desde el punto de vista de una interpretación. Si inicialmente esto es nuestra función racional y tenemos el polinomio del numerador y como se está evaluando para x igual 0, estos términos de aquí se eliminan donde hay x, de manera que solo nos queda el término independiente del numerador que es c sub 0 y en el caso del polinomio del denominador ocurre también lo mismo, que al asumir la x el valor de 0 se elimina todo lo que contiene x y solo nos queda el término independiente del denominador que es d sub 0. De ahí surge por qué es c sub 0 sobre d sub 0, o sea, el término independiente del numerador entre el término independiente del denominador. Siguiendo lo siguiente, hasta lo último que habíamos llegado acá. Esto. F de 0 igual al término independiente del numerador entre el término independiente del denominador. Entonces podemos hablar de intercepto y, donde la primera coordenada del intercepto en y siempre es 0, separado con coma, para luego escribir la segunda coordenada que es el f sub 0 y que lógicamente se puede escribir intercepto en y, donde la primera coordenada es 0, coma, f sub 0 que nos representa esta división de términos independientes de tanto de numerador y denominador respectivamente. C sub 0 entre D sub 0. Y entonces ahí hemos colocado en líneas generales lo que es la simbolización del intercepto en y en una función racional. Siguiendo este aspecto. 4. Asíntotas verticales. Las asíntotas verticales son aquel comportamiento donde la función crece
sin límite en torno a un eje de línea vertical. Nunca llega a cortar al eje. Surge de las raíces del denominador. Las raíces del polinomio del denominador de la función racional, entonces esas son las que nos determinan esas asíntotas verticales. Las raíces del denominador de la función redefinida si existen huecos. Es decir, si hay un hueco o más, entonces se redefine la función y después de redefinida la función se obtiene la asíntota vertical con solo las raíces que quedan en el denominador a raíz de la función redefinida. 5. Asíntota horizontal. El grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. La asíntota horizontal es y igual a 0. Cuando son menor el grado del polinomio del numerador, el polinomio de arriba menor grado que el del denominador. Es decir, que el exponente, el término que tiene el máximo exponente del numerador es menor que el exponente del término, que el exponente mayor del denominador. Siguiendo esto, inciso B, grado de polinomios iguales. O sea, cuando los exponentes del polinomio numerador es igual al exponente del polinomio, al exponente mayor del polinomio del denominador, entonces lo que se hace es lo siguiente: se dividen los coeficientes principales, de manera que la asíntota horizontal es y igual c sub n sobre d sub n. Veamos de dónde surge esta idea. Volviendo a la expresión de la función racional, donde es la división de dos polinomios, y si este n es un valor, el grado del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, o sea que es más grande el denominador, entonces para obtener la asíntota horizontal en ese caso será 0, pero en el caso cuando son iguales los exponentes, digamos n igual a m, que son los exponentes máximos, entonces simplemente lo que se hace es dividir el coeficiente del polinomio del numerador c sub n entre el coeficiente del polinomio del denominador. Lógicamente el coeficiente principal, porque estos son los principales porque son del enésimo término y este del mésimo término de ese coeficiente, o mésimo coeficiente del mésimo término de la función de la función polinómica del denominador, y c sub n es el coeficiente principal que corresponde al coeficiente enésimo del término enésimo del polinomio del numerador. Volviendo a lo último, entonces ahí se calcula la asíntota horizontal cuando el grado de los polinomios son iguales, o sea, el grado del polinomio del numerador igual al grado del polinomio del denominador, es decir, cuando el máximo exponente del numerador es igual al máximo exponente del polinomio del denominador. C. Cuando el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del denominador, del polinomio del denominador, no existe asíntota horizontal. 6. Asíntota oblicua. Ocurre cuando el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del polinomio del denominador. En ese caso, entonces hay que dividir los polinomios para encontrar esa asíntota oblicua. Tabla de variación de signos. Se construye con las raíces del numerador y el denominador.
1. Se ordenan las raíces de menor a mayor. De ambas raíces, tanto numerador y denominador se ordenan desde el menor hasta el mayor. 2. En la columna de la izquierda se escribe el término lineal correspondiente a la raíz. Se ordena de menor a mayor de arriba hacia abajo en esa columna. 3. Cada raíz del numerador se representa con una línea vertical. Siguiendo esto. En la simbolización de la línea vertical con el término lineal correspondiente se representa con un círculo cerrado que es la indicación del intercepto en X. 4. Cada raíz del denominador se representa con doble línea vertical. La simbolización de la doble línea vertical con el término lineal correspondiente se representa con un círculo abierto que es la indicación de asíntota vertical. Luego, el procedimiento general, todo lo anterior es la conceptualización teórica, ¿ya?, para el tratamiento de las funciones racionales, pero este es el procedimiento general a seguirse. 1. Primero se obtienen las raíces del polinomio numerador y del denominador. Lógicamente hay distintos métodos para encontrar raíces. Algunos puede ser por tanteo cuando es una cuadrática, por factor común monomio, las formas de factorización en líneas generales, como factor común monomio, factor común binomio, diferencia de cuadrado. Eso dependerá de las condiciones y características del polinomio, pero la que principalmente se trabajará es por división sintética. División sintética y diferencia de cuadrado cuando hay alguno de eso, y lo otro es por tanteo. 2. Huecos y redefinición. 3. Interceptos. 4. Asíntotas. 5. Tabla de variación de signo. Y 6. Gráfica. Entonces, con las raíces, eso es fundamental. Una vez encontradas las raíces, se determina si hay huecos, que eso es recordando si un número en el numerador es igual al número del denominador, entonces hay un hueco y hay que redefinirse y hay que hacer el cálculo de ese hueco, que es, dado el valor de x donde coincide tanto numerador y denominador, se evalúa en la función redefinida para saber el posicionamiento en la segunda coordenada de dicho hueco, donde x es la primera coordenada y la segunda coordenada es cuando se evalúa ese valor en la función redefinida. Los interceptos que se obtienen a partir de la función redefinida, principalmente el intercepto en x, el intercepto en y no necesariamente. Entonces el intercepto en x se obtiene de las raíces del polinomio del numerador. Lo que es el intercepto en y es dividiendo los coeficientes, los términos independientes, tanto del polinomio del numerador con el término independiente del polinomio del denominador, los cuales se dividen. Las asíntotas, que son 3, asíntota vertical, que se obtiene de las raíces del polinomio del denominador de la función redefinida, si es necesario redefinir, sino de la función normal. Luego la asíntota horizontal y por último la asíntota oblicua. 5. La tabla de variación de signos, que es fundamental porque la tabla de variación de signos nos indicará regiones donde el gráfico está sobre el eje X o bajo el eje X. El signo positivo significa sobre el eje X y el signo negativo bajo el eje X. Y 6. La gráfica, que es la conjunción de todas las conclusiones de cálculos de estos 5 pasos anteriores. Pasando a lo siguiente.
vamos con un ejercicio 1. F de x igual x cuadrado menos 5x más 6, que es el polinomio del numerador, entre x a la 3 más 7x a la 2 más 14x más 8. En el polinomio del numerador es una ecuación, bueno, se puede expresar como una ecuación cuadrática, pero un polinomio cuadrático porque tiene un término cuadrático. En este identificamos un término lineal y un término independiente. Aquí está completo el polinomio del numerador. En el caso del polinomio del denominador, que es de tercer grado, porque es el máximo exponente, tenemos término cúbico, término cuadrático, término lineal y término independiente. De tercer grado hay 4 términos y está completo. El coeficiente principal del polinomio del numerador es el número que multiplica la variable donde esté el máximo exponente, en este caso es 1. Y en el caso del polinomio del denominador, el coeficiente también es 1, que es donde está el término de máximo exponente donde se obtiene el coeficiente principal. Entonces, sabiendo eso, vamos a lo primero, que es encontrar las raíces. El primero que vamos a tratar, el polinomio del numerador, que es x cuadrado menos 5x más 6. Este lo podemos trabajar a través de división sintética, que es lo que vamos a trabajar en la mayor parte de los casos. Pero en el caso de que tengamos una expresión cuadrática, lo vamos a hacer por tanteo. Entonces buscamos dos números que multiplicados me den el coeficiente principal, es decir, el coeficiente del término cuadrático. Como aquí es 1, entonces sería 1 por 1 igual a 1. Luego buscamos dos términos que multiplicados consigo mismo nos den el término independiente, que es 6. Vamos a utilizar 2 por 3, 6. Luego la idea es expresar la multiplicación cruzada, que es esto. Multiplicamos de forma cruzada 1 por 2, 2 y 1 por 3, 3. El objetivo es que la suma o la resta de ese factor nos dé este término de aquí, que es menos 5, es decir, el coeficiente del término lineal. Entonces, 1 por 2 nos da 2, 1 por 3 nos da 3, pero 2 más 3 es 5 y no coincide con el coeficiente del término lineal porque este debe ser negativo. Entonces se descarta esta posibilidad, recordando que por tanteo a eso se refiere, prueba y error. No siempre a la primera se puede acertar, entonces se va a hacer otra prueba, siempre 1 por 1, pero a este lado vamos a poner negativo, menos 2 y aquí menos 3. Si comprobamos 1 por 1, 1, menos por menos da más, 2 por 3, 6. Se garantiza tanto el, el coeficiente del término cuadrático y el término independiente, que la multiplicación de esto nos da el término independiente y que la multiplicación de este nos da el coeficiente principal o coeficiente del término cuadrático. Luego se expresa la multiplicación cruzada y luego multiplicamos en forma cruzada. 1 por menos 2, menos 2. 1 por menos 3, menos 3. Y hacemos la operación y nos da menos 5, que coincide justamente ese valor de menos 5 con este coeficiente del término independiente, es decir, del término lineal, es decir, el término intermedio. Al hacer esa coincidencia hemos encontrado los factores numéricos que nos van a determinar el término lineal. Entonces vamos a escribir los términos lineales. En este caso, como aquí es 1, eso corresponde a 1x, pero no se escribe 1, sino que simplemente x, menos 2. Lógicamente, si aquí fuera 4, aquí sería 4x. Si esto fuera menos 5, aquí se escribiría menos 5. Lógicamente, si aquí fuera más 8, entonces aquí sería más 8. Y el otro término lineal,
que surge de la otra expresión sería 1x, que no se escribe 1, sino que x menos 3. Igual, si aquí hubiera sido menos 2, aquí se hubiera escrito menos 2x. Si aquí fuera 7, aquí hubiera sido 7x. Si aquí hubiera sido 6, o sea, positivo, hubiera quedado más 6. Entonces, con esos términos lineales se puede expresar como una multiplicación de x menos 2 en producto con x menos 3, que al hacer el producto de esto, llegamos a esta misma expresión del numerador. El término, la ecuación cuadrática, que se puede expresar como una ecuación cuadrática cuando se iguala a 0. En ese caso, en el polinomio cuadrático del numerador. Entonces, con x menos 2 y x menos 3, que lo escribimos en la siguiente página, con eso tomamos x menos 2 igual a 0 para encontrar una de las raíces del numerador, x igual 2. Esa raíz que hemos encontrado en x igual a 2, esa raíz es, si no hay función redefinida, que es lo que vamos a averiguar después, ese sería uno de los interceptos en x. Y luego se toma x menos 3, se iguala a 0, se despeja, x igual 3, lo que es negativo pasa al otro lado positivo, como ocurrió acá, lo que es negativo pasa al otro lado positivo, por eso 2 y aquí 3. Si no hay función redefinida, este sería el otro intercepto en x. En caso de que hubiera una función redefinida y que de repente justamente en x igual 3 fuera un hueco. Pero bueno, eso es lo que se va a averiguar en el siguiente paso. Entonces, las raíces del numerador en forma de conclusión son 2 y 3. Esas raíces siempre las vamos a ordenar de menor a mayor. Luego, las raíces del denominador. Porque hemos encontrado raíces del numerador, pero ahora es las raíces del denominador, y que lógicamente del denominador es en base al polinomio del denominador x cubo más 7x cuadrado más 14x más 8, que eso expresión del polinomio numerador lo escribimos aquí. Aquí lo tenemos. Y de acá hay que hacer el trabajo a través de tanteo, encontrar raíces por división sintética. Para hacer eso por división sintética necesitamos el término independiente, que aquí es 8, pero al momento de escribir aquí vamos a escribirlo siempre positivo. Si aquí fuera negativo, se escribiría positivo siempre. 8. Término independiente y el coeficiente principal. 8, que es el término independiente. El coeficiente principal es el número que multiplica la variable de máximo exponente, que en este caso es 1, y es lo que se va a escribir aquí, 1. Pero antes vamos a obtener los divisores de 8. Recordando que los divisores, dividir cada uno de los dígitos, 8 entre cada uno de sus dígitos, hasta llegar al número 8. Y que son divisores aquellos donde resulta exacto. Por ejemplo, 1 es divisor porque 8 entre 1 nos da un valor exacto que es 8. 2, 8 entre 2 nos da 4, por tanto 2 es un número divisor de 8. 3 no sería divisor porque al dividir 8 entre 3 no nos da un número exacto, nos sale un decimal. Entonces se descarta esa posibilidad del 3 y pasaríamos a 4. 8 entre 4 nos da 2 y entonces eso significa que por ser un número exacto, el 4 es divisor de 8. Siempre se va a seguir la estrategia de que cuando lleguemos a la mitad del número, en este caso 8 entre 2, la mitad es 4, luego de un solo simplemente escribimos 8, porque ya lo demás no se descarta de que nos dé exacto. Bien, luego ya tenemos eso, los divisores, y luego entonces el coeficiente principal, que es el número que multiplica la variable elevado al máximo exponente, es 1, y los divisores pues solo es sigo mismo. Luego de ahí las posibles raíces.
Las posibles raíces surgen dividir cada divisor del término independiente entre cada divisor del coeficiente principal y se pone tanto positivo como negativo. Entonces sería 1 entre 1, la posible raíz es más menos 1. 2 entre 1, las posibles raíces son más menos 2. 4 entre 1, las posibles raíces son más menos 4. 8 entre 1 sería más menos 8. Y entonces ya tenemos ahí construido lo que son las posibles raíces, que estas posibles raíces son las que vamos a utilizar para tener un criterio de poder encontrar las raíces del denominador a través de la división sintética por las pruebas que se hagan. Entonces nos vamos a lo siguiente. Enlistamos aquí las posibles raíces, más menos 1, más menos 2, más menos 4, más menos 8. Volvemos a escribir el polinomio del denominador, que es lo mismo que teníamos aquí, en la misma expresión, que lógicamente para no perdernos proviene de aquí, el polinomio del denominador, que es lo que estamos encontrando. Vamos a encontrar las raíces de ese polinomio del denominador. Entonces viene lo que es las pruebas de división sintética, pero para ello necesitamos los coeficientes, que son los números que multiplican la variable. Aquí sería 1, 7, 14 y 8. Esos números de coeficientes son los que necesitamos para poder aplicar la división sintética. Lógicamente, habiéndonos asegurado que este polinomio esté ordenado y completo, ordenado de mayor a menor. ¿Ya? Ordenado de mayor a menor significa que el grado, o sea, el exponente, no el grado, sino que el exponente, el grado siempre debe ir al principio, que es el máximo exponente, y debe ir en forma descendiente, 3, 2, 1, y acá en exponente 0. Si no existiera el término cuadrático, entonces se completaría con 0x cuadrado. Si lo que faltara fuera el término lineal, sería 0x. Pero en este caso tenemos un polinomio completo y que está ordenado de mayor a menor. Extraemos su coeficiente. Si aquí, por ejemplo, el coeficiente sería menos 7, entonces se escribiría aquí menos 7. Si aquí en vez de 8 fuera menos 8, entonces se escribiría aquí menos 8. Que son los términos que vamos a utilizar y las pruebas. Entonces hacemos este esquema para pasar los coeficientes, recordando que 1 viene de aquí, 7 de aquí, 14 de acá y 8 de acá. En otras palabras, 1 es del término cúbico, es el coeficiente del término cúbico, 7 es el coeficiente del término cuadrático porque está elevado a la 2, y aquí es cúbico porque está elevado a la 3. 14, que es el coeficiente del término lineal, dado que x está elevado a la 1. Y 8, que es el término independiente, donde no se visualiza variable. Entonces trasladamos cada uno de esos coeficientes en ese orden como está. Y ahí lo tenemos. Y entonces las pruebas son estas. Las posibles raíces son 8. Pero lógicamente, si tiene exponente 3, ese es el máximo exponente, significa que debe de haber 3 raíces. Si el exponente del polinomio es 4, entonces significa que debe de haber 4 raíces. Pero en este caso, como el máximo exponente es 3, que es el mismo grado, el máximo exponente, entonces significa que hay 3 raíces. Dentro de estas 8 posibles raíces, este polinomio debe de tener 3 raíces. Lógicamente, si es un polinomio cuyas raíces son números reales, ¿ya? Bajo esa condición. Entonces, probaremos con una de esas raíces. Eso puede ser aleatorio. Como puedo empezar con 1 o con menos 1, puedo empezar con menos 2 o 2.
positivo, con menos 4 o 4 o con menos 8, 8. Eso no hay una regla con por dónde empezar, pero yo voy a elegir la primera prueba menos 1 y es importante aquí indicar la prueba que se va haciendo para tener claridad cuál es el procedimiento que se ha seguido y no equivocarse al volver a hacer esta prueba a través de división sintética. Entonces, la primera prueba, que es menos 1, primero se escribe menos 1 acá. Luego se pone una flecha que se indica aquí que se va a volver a copiar siempre este primer número, que sería 1. Luego se multiplica menos 1 por 1 y nos da acá menos 1. Luego 7 menos 1 nos da 6. De ahí, menos 1 por 6 nos da menos 6. 14 menos 6 es 8. Menos 1 por 8 nos da menos 8. Y recordando que es raíz siempre y cuando la última expresión se elimine. Es decir, como en este caso, 8 menos 8 nos da 0. Cuando da 0 acá, significa que se ha encontrado una raíz y podemos decir que este x igual a menos 1 es raíz. Lógicamente, si no diera 0, entonces hay que hacer otra prueba hasta que dé el valor de 0 para obtener la raíz. La otra prueba sería si que se tomara otro número. Pero bueno, aquí ya encontramos una raíz y cuando se ha encontrado esa raíz se va a utilizar estos valores para la siguiente raíz que se va a encontrar. Entonces los coeficientes 1, 6, 8 se escriben 1, 6, 8 bajo este mismo esquema de para hacer la división sintética. Y la siguiente prueba que vamos a hacer es con menos 2. Voy a escribir aquí menos 2. La flechita. Y es siempre el primer número se vuelve a copiar acá. Que no necesariamente puede ser 1 aquí, puede ser 2. Si aquí fuese 2, entonces se escribiría 2. Si aquí fuese menos 3, entonces aquí se escribiría menos 3. Asimismo, esa misma idea acá. Si aquí hubiera sido 5, aquí se hubiera escrito 5. Si aquí fuera menos 7, entonces se escribe aquí menos 7. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos. Escribimos 1 porque es lo que tenemos acá. Y luego menos 2 por 1, menos 2. Escribimos menos 2. Y luego 6 menos 2 nos da 4. Luego menos 2 por 4, menos 8. 8 menos 8 nos da 0. Y eso significa que x igual a menos 2 es raíz. Si no nos diera 0 acá, entonces eso significaría lógicamente de que no es raíz y se tendría que probar con otro número, digamos podría ser menos 3, menos 4. Una de las cosas bien fundamentales que no se dijo es lo siguiente. Vemos aquí en este polinomio del denominador y cuando se va a buscar raíces, si todos son positivos los coeficientes, como es 1, 7 que es positivo, 14 que es positivo y 8 positivo, si todos esos son positivos, entonces se descartan todas las pruebas positivas y solo se toman los números negativos para esas pruebas, pero solo cuando aquí los términos todos son positivos porque no existiría forma de poder eliminar al hacer pruebas con números positivos. Pero bien, eso para generalizar la idea de encontrar raíces y el criterio de lógica o de táctica. Cuando llegamos a solo dos términos, estos dos términos no vamos a aplicar división sintética, que sería volver a sacar aquí 1, sacar 4, hacer una prueba. No se va a hacer eso, sino que simplemente eso, el último término donde solo quedan 2, nos determina una expresión lineal, donde 1 nos representa 1x, que sería x, y sumado con más 4. Si esto fuera menos 4, entonces sería menos 4. Es decir, 1x que no se escribe el 1, sino que x, y más 4.
Lógicamente, si aquí en vez de 1 fuera 2, entonces hubiera escrito aquí 2x. Si esto fuera 6, entonces sería 6x. Si esto fuera menos 8, entonces sería menos 8x. Si aquí fuera menos 10, entonces menos 10x. Y acá, si en vez de 4 fuera 8, entonces más 8. Si aquí fuera menos 10, entonces sería menos 10. Si esto fuera menos 20, entonces sería menos 20. Pero en este caso es 1, entonces 1x, que es x lo que se escribe. Y como aquí es 4, entonces más 4. Entonces ese sería el término lineal para encontrar la otra raíz, lo cual se iguala a 0. Se iguala siempre a 0 y se despeja. X igual, como es positivo, pasa al otro lado negativo, menos 4. Y lógicamente x igual a menos 4 es raíz. Entonces vemos que ya tenemos las tres raíces. 1, 2, 3, tal como se había expresado. 3, exponente 3. Y esas raíces hay que enlistarlas y hay que enlistarlas de forma ordenada, de menor a mayor. Entonces, volviendo. Las raíces que son menos 1, menos 2 y menos 4. Se va a escribir primero la menor, que sería menos 4. La siguiente menor sería menos 2 y luego menos 1. En ese orden de menor a mayor. Entonces, menos 4, menos 2 y menos 1. Esas son las raíces del denominador. Entonces hemos cumplido con la primera etapa de funciones racionales, que es encontrar las raíces, tanto de numerador como de denominador. Luego, en el paso 2, hay que ver si hay huecos. Si hay huecos, se redefine. Si no, no es necesario redefinir y simplemente se sigue trabajando sin ningún hueco. Entonces, primero colocamos las raíces del numerador que habíamos encontrado y las del denominador. Numerador que son 2 y 3 y las del denominador menos 4, menos 2 y menos 1. Y recordando dentro de la teoría de huecos que ocurre un hueco cuando una raíz del denominador es la misma raíz del numerador. Observando que Rn quiere decir raíz del numerador y Rd significa raíz del denominador. Por ejemplo, 2 no está aquí, entonces 2 no puede ser hueco. 3 tampoco está acá, no coincide con ningún número del denominador, entonces eso significa que aquí no existe huecos y lógicamente si no existe huecos no es necesario redefinir. Se va a trabajar con la función normal como se dio inicialmente. Entonces, vamos a la etapa 3, que es encontrar los interceptos. Interceptos en X y los interceptos en Y. ¿De dónde surgen los interceptos en X? De las raíces del numerador. Entonces, como las raíces del numerador son 2 y 3, esos serían los interceptos en X. Donde se escribe intercepto en X1 para el primer intercepto, donde la primera coordenada es 2 y la segunda coordenada siempre es 0, cerrado con paréntesis. Luego, como hay dos raíces en numerador, son dos interceptos en X. En el segundo intercepto en X y su X2 sería 3,0. Y ahí tenemos entonces los interceptos en X, que son 2. Luego, el intercepto en Y, para eso es f de 0 igual C sub 0, que es el término independiente del numerador, entre D sub 0, que es el término independiente del denominador. Entonces, nos vamos a la función, que aquí lo tenemos. En el numerador el término independiente es 6 y el denominador el término independiente es 8. De manera que para encontrar el intercepto en Y es 6 sobre 8. ¿Por qué? Recordemos que el intercepto en Y, la característica es que la primera coordenada siempre es 0. Al evaluar 0 acá, ¿qué queda? 0 a la 2, eso significa 0 por 0, 0. Menos 5 por 0, que nos da 0. 0 a la 3, que es 0 por 0 por 0, que siempre es 0.
7x al cuadrado, que sería 0 a la 2, 0 por 0, 0. Y 0 por 7, 0. Y luego 14x, 14 por 0, 0. De manera que todo lo que contiene x cuando se evalúa en 0 se convierte en 0 y lo único que queda es un término independiente. Por eso de manera sintética simplemente es dividir los términos independientes del numerador entre el término independiente del denominador. En este caso 6 sobre 8. Que es lo que escribimos acá. Aquí la función f evaluado en 0. 6 entre 8 y eso nos da 0.75. 0.75 que será la segunda coordenada y la primera coordenada siempre va a ser 0. Entonces al escribir intercepto en y, tenemos intercepto en y, la primera coordenada es 0, y luego la segunda coordenada que es el valor encontrado que es 0.75. Entonces ya ahí tenemos encontrado lo que son interceptos en X e interceptos en Y. Dos interceptos en X y los interceptos en Y solo es uno. No hay más de uno. Simplemente es uno. Y luego 4. La etapa 4 es encontrar las asíntotas. Primero las asíntotas verticales. ¿Y de dónde vienen las asíntotas verticales? De las raíces del denominador. Y las raíces del denominador son menos 4, menos 2, menos 1, que lo habíamos escrito acá. Entonces esos serán las asíntotas verticales. Menos 4, menos 2 y menos 1. Entonces, asíntotas verticales, escribimos menos 4, menos 4, menos 2 y menos 1. X igual menos 4, menos 2, menos 1. Luego la asíntota horizontal. En eso de la asíntota horizontal debemos manejar el criterio que habíamos visto. Entonces, regresando al polinomio, la cantidad de raíces en el numerador es menor que la cantidad de raíces del denominador. Aquí es grado 2 y aquí es grado 3. O dicho de otra forma, la cantidad, si el máximo exponente del numerador es menor que el exponente del denominador, si este es menor que el del denominador, entonces significa que la asíntota horizontal es igual a 0. Ahora, si el grado, o sea, el máximo exponente fueran iguales, entonces se dividiría el coeficiente principal del numerador, del polinomio del numerador, entre el coeficiente principal del polinomio del denominador. Pero no es ese el caso que tenemos, sino el caso es que el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador. Hablando de los exponentes máximos, ¿ya? Entonces, cuando es menor, la asíntota horizontal es y igual a 0. Y es lo que se va a escribir. Y igual 0. Lógicamente, para que exista asíntota oblicua, el grado del polinomio del numerador, es decir, el máximo exponente del numerador, debe ser mayor que el exponente del denominador, lo cual no se cumple esa condición, dado que el exponente del numerador es 2, el exponente máximo del numerador, y el exponente máximo del denominador es 3. Como el exponente del numerador es menor que el exponente del denominador, entonces no existe asíntota oblicua. Solo existe cuando aquí arriba fuera mayor el exponente, como por ejemplo si fuera 4, si fuera 5, 6, 7 en adelante. Entonces, asíntota oblicua, usamos una E mayúscula al revés con una pleca que quiere decir no existe. Ya hemos encontrado 4 etapas, vamos a la quinta etapa. La quinta etapa es la tabla de variación de signos, que es bien importante esto, porque la tabla de variación de signos nos va a indicar hacia dónde va el trazo gráfico, si está sobre el eje X o está debajo del eje X. Entonces, vamos a trasladar la información para hacer el espacio. Y bien, en la tabla de variación de signos, ¿qué es lo que se utiliza? Bien, las raíces del numerador y las raíces del denominador. Recordando
que la habíamos enlistado acá. Raíces del numerador que son 2 y 3 y del denominador menos 4 menos 2 menos 1. De hecho lo tenemos acá. Es importante tener bien marcado lo que son datos del numerador, raíces del numerador que son 2, 3 y del denominador que son menos 4 menos 2 menos 1, porque eso nos permite tener una mayor precisión en la búsqueda de datos y no equivocarnos. Entonces coloco aquí las raíces del numerador y las raíces del denominador. 2 y 3 del numerador, menos 4 menos 2 menos 1 del denominador. ¿Qué es lo que se hace luego? Es ordenar todas las raíces, tanto de numerador como de denominador. De la raíz menor será menos 4. Luego, bueno, aquí voy a ordenar, ahora sí, menos 4. Hoy sí, en este rojo voy a tomar las raíces menores que, bueno, aquí coinciden en este mismo orden, pero no siempre va a coincidir. Puede ser que la siguiente raíz sea acá, por decir algo, si este fuera menos 3. Pero bueno, en este caso, menos 2, menos 1, y luego 2 y 3. ¿Ya? Lógicamente, si este fuera menos 2, es lo que hubiera seguido en vez de menos 1. ¿Ya? Pero bueno, este es el caso que tenemos y es lo que presentamos. Una vez teniendo ordenadas las raíces del numerador y denominador de menor a mayor, ya podemos iniciar a hacer la construcción de la tabla de variación de signos. Para eso primero necesitamos unas líneas horizontales, como son 1, 2, 3, 4 o 5 raíces. Entonces necesitamos 4, bueno, según la cantidad de raíces, más 1 para las líneas horizontales. Entonces, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, necesitamos 6 líneas. Si tuviéramos en total 8 raíces, entonces necesitaríamos 8 más 1, 9 líneas horizontales. Entonces, vamos para arriba para que quepa la construcción de la tabla de variación de signos. Entonces hacemos las primeras filas. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 raíces, pero nos falta todavía una fila más. Y ahí está. Una vez teniendo eso, hacemos una línea acá. Aquí se van a colocar los términos lineales que ya veremos en qué se trata. Para cada raíz se tira una línea vertical, pero menos 4, menos 2, menos 1, 2 y 3. Pero recordando lo siguiente. En las raíces del numerador se toma una línea y en las raíces del denominador son doble línea. En el caso del primer número, que es menos 4, es una raíz del denominador. Entonces, como es del denominador, es con doble línea. Luego seguiría menos 2. Como menos 2 está en el denominador, doble línea. Lo mismo menos 1, como está en el denominador, doble línea. Luego, 2 y 3 que corresponde a las raíces del numerador, esas son una sola línea. 1. Que trasladar para el espacio y ahí está la otra. Entonces, 3 se coloca aquí. Solo un acomodamiento. Y 2 para este. Menos 1 en esta. Menos 2 y menos 4. Entonces, menos 4, menos 2, menos 1. Son doble línea porque son raíces del denominador. Que estas son las que nos determinan las asíntotas verticales, las raíces del denominador. O sea, menos 4, menos 2 y menos 1 son asíntotas verticales, que son unas líneas verticales, donde la gráfica se va acercando sin cortar a esa línea. Y las raíces del numerador, que son los interceptos en X, y son los números 2 y 3, por eso se representa con una sola línea. Luego se escriben los términos lineales. Y escribir los términos lineales es poner X menos 4, pero antes de eso,
hay un término lineal que es el que debemos escribir siempre primero. Y ese término lineal es el que obtenemos de la división sintética, ya sea del numerador o denominador. Pero en este caso, como no aplicamos división sintética en el numerador, sino en el denominador, entonces va a ser en el denominador la expresión 1, 4, x más 4. Lo que nos interesa aquí es el signo. Como es positivo no hay problema, ya se coincide con el procedimiento de trabajo. Pero si aquí fuera menos x más 4, entonces ahí sí entonces se tomaría en cuenta este. Como es acá, que el procedimiento de acuerdo a esto es, ponemos x y aquí con el signo contrario, en este caso más. Y aquí x con el signo contrario que es más 2. Para el tercero sería x más 1, que sería acá. Para el cuarto, que es cuarta raíz, sería x menos 2 con el signo contrario. Y aquí como es positivo, sería x menos 3. Y ahí tenemos. Lo que se había dicho es, si aquí no, en donde está la división sintética, si este último término que es x más 4, si aquí en vez de 1 hubiera sido menos 1 y aquí sería menos, y aquí hubiera dado entonces menos x más 4, entonces aquí en la tabla en vez de x más 4 se hubiera escrito menos x más 4, pero como coinciden de signo, entonces se escribe x más 4. Una vez teniendo eso, aplicamos lo siguiente. Donde están las raíces, y como tenemos menos 4 aquí debemos de poner un círculo, pero este será circunferencia, es decir, un círculo abierto, porque tiene doble línea. Al tener doble línea, que es una asíntota vertical, la simbolización a utilizar es un círculo abierto o circunferencia. Luego, aquí hay que poner los signos. A este lado de la derecha, ¿qué signo? Como aquí la X es positivo, entonces aquí será signos positivos. En cambio aquí, a la izquierda de esta circunferencia, va a ser negativo. Por eso es que es importante, al ver en la división sintética los últimos dos términos. Si aquí hubiera sido menos x más 4, todo esto hubiera sido negativo y aquí positivo. Y así en cualquiera de los términos aquí, si hubiera resultado un negativo, entonces se cambia el orden de la colocación de los signos en forma contraria. Luego para x más 2, que corresponde a raíz de menos 2, y como es doble línea, que es una raíz del denominador, entonces se escribe una circunferencia que es un círculo abierto. Y ahí lo tenemos. Como x aquí es positivo, todo el lado de la derecha es positivo y al lado de la izquierda negativo. Entonces, escribimos los signos y ahí lo tenemos. Para x más 1 se hace 0 justamente en menos 1. Y entonces una circunferencia, es decir, un círculo abierto. O dicho, cuando hablo de círculo abierto significa no lleno. ¿Ah? Como x aquí es positiva, es de signo positivo, entonces positivo aquí, positivo acá. Y por el lado de la izquierda de aquí son negativos. Nuevamente repitiendo, si aquí fuera, digamos, menos 3x, entonces esto sería negativo y aquí positivo. Luego para x menos 2 se hace 0 justamente en x igual a 2 y que es intercepto en x. Como la línea nos representa intercepto en x, aquí hay que tener cuidado. Entonces aquí sí representamos con círculo. ¿Qué círculo es? Una circunferencia cerrada, es decir, llena. Como aquí es positivo la x, entonces aquí positivo y acá positivo por la derecha y por la izquierda negativo. Y luego para x igual 3, que se hace 0 para x menos 3, y se pone
un círculo, o sea, una circunferencia cerrada porque es una sola línea, lo cual significa que una raíz del numerador y que determina entonces un intercepto en x. Entonces, por la derecha, bueno, por la derecha veremos, como x aquí es positivo, entonces será positivo por la derecha y los términos por la izquierda, las casillas por la izquierda negativas. Si aquí fuera, digamos, menos 5x, entonces sería negativo aquí y todo esto es positivo. Y luego, una vez teniendo construido esa parte de la tabla de los signos, luego viene la fila última, que es la fundamental. Lógicamente, si no se ha cometido ni un tan solo error acá, porque con un error que se coloque acá de signo o un error de simbolización, bueno, eso disminuye puntos. Pero si el error es de un número aquí, toda la tabla está mala, con un número que esté mal colocado. Por eso debe tenerse mucho cuidado con la colocación de los números de menor a mayor, porque si no, el trabajo de tabla de variación de signos estaría malo y por lógica la gráfica, porque la gráfica depende de los resultados de la tabla de variación de signos, así como cada uno de los resultados anteriores que hemos obtenido. Entonces, luego para signos, aquí vamos a llamarle signos de f de x. Y aquí vamos bajando los mismos símbolos. Aquí abierto, aquí círculo abierto, círculo abierto. Luego aquí circunferencia y circunferencia. Y ahí lo tenemos. Y ahora sí, multiplicamos los signos verticalmente. Menos por menos, más por menos da menos, menos por menos más por menos da menos. De manera que aquí el resultado es negativo. Pero hay otra estrategia mucho más fácil. Es contar la cantidad de signos negativos. Si la cantidad de signos negativos es impar, entonces el resultado de esa multiplicación de signos negativos es negativo. Pero si la cantidad de signos negativos que se van a multiplicar son una cantidad de veces pares, entonces el resultado final de esa multiplicación va a ser signo positivo. En este caso, como son 1, 2, 3, 4, 5 y es un número negativo, un número impar, entonces el signo será negativo por conclusión. Aquí hay 1, 2, 3, 4 signos negativos que son 4 es un número par por el hecho de ser par, entonces aquí el resultado va a ser positivo. Y acá pues como son 3 que es un número impar será negativo. Y bueno, y como aquí es un número par, dado que son 2, entonces será positivo. Y aquí que es 1, pues positivo. Y lógicamente, si todo es positivo, entonces la conclusión es positiva. ¿Y qué significa esta tabla de variación de los signos? Que desde menos infinito hasta menos 4, la gráfica está está debajo del eje X. Entre menos 4 y menos 2, que esos son esos valores, la gráfica está encima del eje X. Entre menos 2 y menos 1, la gráfica está debajo del eje X. Entre menos 1 y 2, la gráfica está encima del eje X. Entre 2 y 3, la gráfica está debajo del eje X. Y de 3 hacia más infinito, la gráfica está encima del eje X. Bien, entonces ya hemos cumplido 5 etapas. La primera que es encontrar raíces, la segunda que es huecos y redefinición, que no existe huecos, la 3 que es encontrar los intercepto en X, intercepto en Y, la 4 que es las asíntotas, asíntota vertical, asíntota horizontal y asíntota oblicua, y la quinta de enlace de tabla de variación de signos, de enlace de toda la información anterior. Porque se complementa toda esta información, toda así junta se requiere obligatoriamente. Vamos a la siguiente página a construir la gráfica. Primero, hacer los ejes. El eje X con sus divisiones y el eje Y, que no vamos a necesitar divisiones en el eje Y. Vamos a ser bien pragmáticos, prácticos en ese sentido. En el eje X, que es el horizontal, vamos a hacer divisiones
y Y, que hay que poner el nombre, ¿ya? Entonces, luego de ahí, no olvidar, se tiran las líneas horizontal y vertical. Se colocan las flechitas de los ejes, los nombres de los ejes X y Y, y una vez escritos esos nombres, las divisiones del eje horizontal, que es donde vamos a hacer divisiones, solo ahí, y luego numerar -1, -2, -3, -4, y aquí 1, 2 y 3. Por dónde empecemos, por los positivos o por los negativos, no importa. Pero el asunto es no cometer error con los signos. Siempre por la izquierda es negativo, por la derecha es positivo. Recordando que este es el punto de intersección de los dos ejes que se llama origen y cada uno de estos se llama cuadrante. Este es el cuadrante 1 que va en sentido en contrario al amanecer del reloj. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. En el cuadrante primero, 1, X es positivo y Y es positivo. En el cuadrante 2, X es negativo y Y es positivo. En el cuadrante 3, X es negativo y Y es negativo. En el cuadrante 4, X es positivo y Y es negativo. Bien, teniendo claro todos esos conceptos de lo que es el plano cartesiano, creado por Renato Descartes, vamos ahora a ubicar. Lo primero que vamos a ubicar son interceptos en X, intercepto en X1, intercepto en X2, que solo son 2. 2 y 3, recordando que es por lo siguiente, que lo tenemos aquí marcado en la gráfica, 2 y 3, lógicamente que son las raíces del numerador, que lo tenemos también aquí, raíces del numerador, que nos determina los interceptos en X, que lo hemos escrito aquí, los interceptos en X, 1 que va a ser 2, el intercepto 2 que va a ser el número 3 en X. Y ahí lo tenemos. Luego de haber puesto intercepto en X, que son intercepto en X1 y X2, luego el intercepto en Y. Es lo primero que se posiciona, interceptos. Entonces, volviendo acá, para la construcción del intercepto en Y, habíamos obtenido la primera coordenada es 0, pero la segunda coordenada es 0.75. Como he mencionado, no necesitamos divisiones en Y, 0.75 es encima del origen, de aquí, encima de este punto de intersección. Entonces, acá, 0.75 y hay que ponerle el nombre de intercepto en Y. Cada una de esas simbolizaciones es importante, las divisiones, colocar los números, indicar cuáles son los interceptos, indicar cuál es intercepto en X1, los nombres de los interceptos, intercepto en X2, ubicar el intercepto en Y, el nombre del intercepto en Y. Y luego entonces, después de haber hecho y colocar los valores correspondientes y sus simbolizaciones de los interceptos, vamos a las asíntotas verticales, que son las raíces del denominador, que aquí en la tabla de variación de signos está indicado por las dobles líneas, que son -4, -2 y -1, que lo habíamos escrito acá, las asíntotas, -4, -2 y -1, las asíntotas verticales. Vamos a la parte de gráfica e indicamos -4, donde va a estar la asíntota vertical, -2, que es la otra, y -1, que es la otra asíntota vertical. Las vamos a dejar punteadas esas asíntotas verticales para no equivocarlos con el eje. Ahí lo tenemos. Acomodamos el intercepto en Y de tal manera que no haya obstáculo en la visualización de la gráfica. Bien, y ahora entonces, una vez que tenemos ubicados los interceptos en X, intercepto en Y, las asíntotas verticales, que no son datos antojadizos, sino son procesos de solución y que están aquí sintetizados
en la misma tabla de variación de signos, y por eso la simbolización de doble línea para indicar asíntotas verticales y los huecos, mejor dicho, las no huecos, sino círculos abiertos y círculos en el caso de los interceptos, o dicho de otra forma, circunferencias cerradas, llenas. Entonces, de menos infinito a menos 4, la gráfica está debajo del eje X. Nos vamos acá. Entonces, de menos infinito a menos 4 tenemos asíntota vertical. Y la asíntota horizontal, no hay que olvidar eso. La asíntota horizontal, que es y igual 0. O sea, en este caso, la asíntota horizontal es el mismo eje X. Entonces, la gráfica está de menos infinito a menos 4 debajo del eje X, o sea, esta es nuestra región. Este es un trazo que va de esta forma así. Entonces, el proceso de construcción, esa sería la franja que corresponde de menos infinito a menos 4, que no pega ni al eje X ni tampoco a la asíntota vertical. Se va acercando, pero nunca va a llegar a coincidir un punto con la asíntota vertical. Luego, ¿qué pasa entre menos 4 y menos 2? ¿La gráfica está para arriba o la gráfica está para abajo? Entonces nos vamos a la tabla de variación de signos. Y entre menos 4 y menos 2, positivo, significa que está encima del eje X. Entonces el trazo gráfico está entre las dos asíntotas verticales, que son menos 4 y menos 2, y va así, esa curva, la escribimos, indicamos con flechitas y que nunca pegan con las asíntotas verticales. Y luego, ¿cómo iría el trazo entre menos 2 y menos 1? Nos vamos a la tabla de variación de signos, porque hasta aquí no se sabe si el trazo es encima del eje X o debajo del eje X. Entonces, en la tabla de variación de signo, entre menos 2 y menos 1 está debajo del X, entre menos 2 y menos 1. Nos vamos a la gráfica, entre menos 2 y menos 1 está debajo del eje X, o sea que va por acá. Hacemos el trazo y ahí lo tenemos. Luego, entre menos 1 y 2, ¿cuál será la gráfica? Si no hay ningún cálculo mal hecho, y aquí tenemos intercepto en Y, por lógica decimos que está sobre el eje X y tenemos la asíntota vertical y el trazo así. Pero lógicamente nos vamos a la tabla de variación de signos porque con eso nos garantiza si está malo o no esta parte. Entre menos 1 y 2 en la tabla de variación de signos, entre menos 1 y menos 2, el trazo gráfico está encima del eje X porque es positivo, lo cual coincide con el cálculo de intercepto. De manera que el trazo gráfico va así hasta 2. Y entonces hacemos ese trazo gráfico que nunca va a pegar con el eje vertical X igual a menos 1, sino acercándose a él. Trasladamos algunas expresiones para que el trazo gráfico sea bien claro. Hemos reubicado el intercepto Y y su valor numérico, el nombre y su valor numérico. Y entonces tenemos aquí el trazo. Si lógicamente en la tabla de variación de signo hubiera sido positivo, entonces existiría un error porque al ser debajo del eje X debiera ser el intercepto en Y en el eje Y. Entonces es uno de los factores que determina si el trabajo está bien hecho o hay un error en alguna parte. Y entonces se tendría que investigar dónde está el error. Pero en este caso no hay ni uno y todo es coincidente. Luego hay que ver qué pasa entre el intercepto en X1 y el intercepto en X2, si el trazo gráfico es encima del eje X o debajo del eje X. Nos vamos a la tabla de variación de signo a ver entre 2 y 3 que son los interceptos. Entre los valores 2 y 3,
que es una sola línea que nos determina los interceptos, es de signo negativo, quiere decir que está debajo del eje X, de manera que entre 2 y 3 está acá, y como tiene estos dos puntos de conexión, debe ir de esta forma así. Pero vamos a hacer algunos movimientos de los valores para hacer ese trazo y luego incorporar los valores, y ahí lo tenemos. Luego de 3 hacia más infinito, después del segundo intercepto en la tabla de variación de signos, que es 3 hacia más infinito, está positivo, o sea que el trazo gráfico es debajo del eje X, perdón, sobre el eje X, porque es positivo. De 3 hacia más infinito, de 3 hacia más infinito, el trazo gráfico está sobre el eje X porque es positivo. Volviendo a la gráfica, eso significa que va a ir de IX2 sobre el eje X en un trazo. Movemos algunas cosas y para darle definición. Y ahí está. Ya hemos trazado todo lo de la gráfica, pero falta lo principal. El símbolo creado en 1736 por el matemático Leonard Euler, que determina la simbolización de una función. El siguiente símbolo: f, abre paréntesis, x, cierra paréntesis. La simbolización de función, creado por Leonard Euler, un matemático suizo que lo creó en 1736. Y con eso entonces hemos concretizado todo el trabajo que implica a través de estas 6 etapas para la construcción de una gráfica de una función racional con todos sus procesos de razonamiento.